Vamos a ver ahora el capítulo 3, que tiene que ver con canales abiertos. Recuerden que canales abiertos se refiere a cuando el conducto no va a presión, básicamente, ¿verdad? Como un río, o como ese canal que está en la fotografía. Entonces, la lección de hoy va a ser una lección muy sencilla, muy rápida, de más que todo de generalidad. Sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos a describir que un canal abierto es un flujo con superficie libre. Se caracteriza porque tiene la parte de arriba en contacto con el aire, o sea que el agua está a presión atmosférica arriba. La única presión que hay es la misma altura del agua en el fondo, ¿verdad? ¿Ok? Si no hay superficie libre, se considera que es un flujo a presión. Vean que en estos dos dibujos, por ejemplo, en un canal obviamente nunca va a entrar a presión, pero si es una alcantarilla o una atarjea, como es la que tiene forma de medio óvalo, esas en algún momento, si llega a aumentar tanto el caudal, comenzaría a subir el tirante y llegaría un momento en que tocaría la parte de arriba, como se ve en los dibujos de la par. En los dibujos de la par ya el canal está lleno y por lo tanto el flujo entra a presión. ¿Cuánto es la presión? Podría ser desde casi cero en adelante. Y en los dibujitos de la izquierda, estos de acá, ¿verdad? Lo que tenemos es que la presión aquí arriba es atmosférica, la presión aquí arriba es atmosférica y la presión aquí es atmosférica. No sé si queda claro. Ok, hay dos tipos de canales, los fabricados y los canales naturales. Los ríos, quebradas, arroyos, ¿verdad? Esos son canales naturales y uno puede hacer canales como de concreto, canales de un tubo muy grande que va por la mitad, o podría ser un túnel, o podría ser simplemente un dragado de un área ahí para hacer una especie de canal de tierra. Estamos. Ok, normalmente en proyectos grandes y complicados, puede ser que haya partes en que la conducción viene por tubo a presión y en alguna parte el flujo puede llegar a pasar a canal abierto. Por ejemplo, en el proyecto Rossi Viejo, el uno, de toda la trayectoria hay 1 kilómetro de la conducción que pasa por debajo de la montaña y entonces lo que se hizo fue un canal parecido a esta figura de acá, que va bastante bajo, que cruza la montaña ahí por el lado de la Carpintera, los cerros de la Carpintera. Un kilómetro de los 20, no sé, 9 kilómetros de tubería. Hay 1 kilómetro que es un canal. Entonces se pueden combinar las cosas. No sé si queda claro. Ok. Vamos a ver. A forma de comparación, a la izquierda, están muy feos los dibujos, pero aquí a la izquierda ustedes tienen, voy a coger el cosito de este. Si ustedes tienen aquí a la izquierda una tubería que viene aquí, viene más ancha y se va haciendo más delgada, y si ponemos un huequito, una tubería aquí arriba, el flujo, digamos, del agua va a subir hasta el punto donde la presión es cero, ¿verdad? O sea que esto es lo que llamamos un piezómetro, por eso a la línea de gradiente hidráulico le llamamos la piezométrica, porque va desde un piezómetro al otro, digamos, con la línea que mide la presión. Esto lo hemos trabajado ahorita, ¿verdad? Ustedes saben que dentro de la tubería el agua va con una velocidad, hay una presión que la determinamos como desde el centro de la tubería hasta la línea del gradiente, y después hay otra línea de energía, pero la energía cinética, que tiene que ver con las velocidades. Recuerden que aquí esta velocidad es más baja porque el tubo es más grande y aquí la velocidad es más alta porque el tubo es más pequeño, entonces hay más energía cinética de este lado. Esto es lo que hemos trabajado hasta el momento con tuberías, pero ¿qué pasa en un canal? El canal no tiene nada de presión, por lo tanto, la línea del gradiente hidráulico coincide con la línea de la superficie del agua. O sea que vean que esta línea de acá, básicamente es esta misma si el agua no fuera o no estuviera conducida por una tubería, sino que va ahí libre. Y vean que aquí arriba, de aquí para acá, está la línea de energía. Entonces, lo que se nos desapareció en un canal abierto es la distancia que hay de aquí a acá, ¿verdad? Que sería la distancia de la presión. Y se me convierte la presión en altura del tirante, ¿verdad? Entonces, este ancho, digamos, de, de la presión en la tubería se me convierte en altura del agua. Y es básicamente la misma forma. No sé si ven que
Por cierto, aquí está en esta figura, ¿verdad? Aquí dice que esto es Y2 y esto es Y1, pero nosotros sabemos que este Y2 y Y1 son P2 entre gamma y este Y1 es P1 entre gamma, y vean que aquí no hay presiones, pero se parecen demasiado, no sé si ven que es casi lo mismo, ¿sí? Entonces, en una tubería yo sé que tengo que Z1 más P1 entre gamma más la velocidad 1 al cuadrado entre 2G tiene que ser igual a Z2 más P2 entre gamma más la velocidad al cuadrado entre 2G, ¿ok? En en un canal, la presión va a ser sustituida por la altura o profundidad del agua. Entonces, Z1 más Y1, que son dos distancias, más la velocidad al cuadrado entre 2G, tiene que ser igual al Z2 más Y2 más la velocidad al cuadrado entre 2G. Bueno, y más las pérdidas, ¿verdad? Que si consideramos pérdidas. De una vez se los advierto, aquí en canales, rara vez consideramos las pérdidas porque se analizan pedazos muy pequeños de tubería. En algunos casos sí analizamos pérdidas. Eh, Más bien, las pérdidas son lo que nos van a permitir diseñar los canales. Como igual con las pérdidas diseñábamos la tubería para saber qué diámetro es el que me produce las pérdidas, aquí es básicamente lo mismo. Vean que cuando hablábamos de la ecuación de Bernoulli en tuberías, teníamos dos alturas, que es Z1 y la presión convertida en altura, dos alturas más una energía que es energía cinética. Aquí vean que aquí se notan bien las dos alturas, la altura topográfica y la altura del agua o tirante, que son dos alturas y la energía cinética. Entonces, básicamente, en, en, en conducciones de cualquier tipo, tenemos energía potencial y energía cinética. Y las combinaciones tienen que cerrar, ¿verdad? Al inicio y al final. Esto era típico, digamos, de la ecuación de Bernoulli. Ok, vamos a hablar un poquito de la clasificación, así rápidamente. ¿Cómo clasificamos a los flujos? Es exactamente la misma clasificación que hicimos en fluidos para las tuberías. Recordemos que habíamos definido que el flujo permanente era un flujo que la velocidad era constante en el tiempo. Digamos, si yo me paro ahí en alguna parte de la, de la tubería, ahora en este caso en del canal, y veo pasar el flujo, entonces no hay cambio de velocidad con respecto al tiempo. Pongo ahí a contar el reloj y veo que pasa un minuto, 2 minutos, 3 minutos, y la velocidad sigue siendo la misma. Eso se considera como flujo permanente. Entonces, flujo no permanente es el que la velocidad sí varía con respecto al tiempo, o sea que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo no es cero, o sea que hay esto es aceleración, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso en un canal? Que si yo me pongo a ver la velocidad del flujo, puede ser que en algún momento el flujo se acelere y pase más caudal, o sea, que aumente el caudal en algún momento. Eso pasa cuando hay una cabeza de agua en un río, por ejemplo, que es lo que dice la gente, ay, se vino una cabeza de agua. Bueno, hay una creciente y puede ser que después vuelva a bajar. Bueno, ese cambio del caudal y por lo tanto el tirante, no sé si lo ven aquí, Y, ¿verdad? Y la velocidad cambian con el tiempo. Es bastante difícil analizar flujo no permanente porque las ecuaciones se comienzan a complicar porque hay un término de aceleración ahí metido dentro de la ecuación, que es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Cuando el flujo es permanente, es más fácil de analizarlo porque la aceleración no hay que tomarla en cuenta y entonces en cualquier parte a lo largo del canal, la velocidad y la altura en un canal uniforme, así como este, debería ser la misma. Entonces, por eso les digo que cuando vamos a diseñar canales, o analizar canales, lo que vamos a hacer es analizar un pedacito de canal para tratar de que sea lo más permanente posible el flujo y no se nos metan estas ecuaciones. Pero no significa que no vayamos a ver cómo entonces se analizaría un canal cuya velocidad cambia por el tiempo. Digamos un canal que se va haciendo más ancho cada vez, con un caudal constante, la velocidad tiene que ir bajando, porque si es más ancho, ¿verdad? Cada vez es menos la velocidad porque el área se va haciendo más pequeña. Bueno, ese es el tipo de cosas que podemos hacer. Vamos en el curso a dedicarle mucho tiempo al flujo permanente, pero también vamos a ver flujo no permanente. Seguimos.
También los podemos clasificar como la variación en el espacio. Eso es lo que hemos llamado flujo uniforme y flujo no uniforme. El flujo uniforme era que se mantiene igual a lo largo de la distancia, ya no en el tiempo. Entonces, vean que la derivada con respecto al arco puede ser una línea, ¿verdad? O X, una distancia. La derivada de la velocidad con respecto a la distancia es cero, o sea que no cambian en la distancia. ¿Qué podría ser? En una tubería es muy fácil de entenderlo, ¿verdad? Si la tubería es de diámetro constante, la velocidad con la que entra es igual a la velocidad con que sale. Bueno, aquí es lo mismo. Si el canal se mantiene con la sección transversal de la misma forma, entonces el flujo no va a cambiar con la distancia. En el flujo no uniforme, la velocidad sí varía con respecto al espacio, o sea que al principio va con una velocidad, después con otra, después con otra, después con otra, y va variando. Ok, hay varios tipos de variaciones, ¿verdad? De la velocidad con respecto a la distancia. Le llamamos flujo gradualmente variado a aquella circunstancia en la que las líneas de corriente se pueden considerar paralelas, no realmente paralelas, sino que se mantienen todas en la misma dirección, ¿verdad? O sea, como que no se cruzan. Paralelas es que están a la misma distancia. Bueno, la idea es que las líneas de corriente no chocan, no se cruzan entre sí. ¿Cuándo pasa esto? Cuando la variación es muy lenta a lo largo de la distancia y muy parejita, digamos. Después está el flujo rápidamente variado. En este caso hay mucha turbulencia, ¿verdad? Se generan vórtices y qué sé yo, choques del flujo. Entonces las líneas de corriente no se consideran paralelas. Ahora vamos a hablar un poquito de esto y lo vamos a ver mucho en el, en el curso. Y después el flujo espacialmente variado es un flujo con que el caudal sí cambia con la distancia, va cambiando con muy despacio a lo largo de la distancia, por ejemplo, que vaya aumentando la pendiente o que vaya ensanchándose muy despacio o encogiéndose muy despacio. Que aquí quería regresar un momento y compartirles la otra pantalla, a ver si puedo. Voy a, ahora les voy a compartir esta. Ay, esto es no sé si están viendo ahí la portada de mediación virtual, donde les puse un canal ahí del proyecto ROSI. ¿Lo ven? Sí. Sí, profe. Ok. Se ve la cosilla roja. Voy a ver si la pongo de otro color. Voy a ver si la amarilla se ve mejor. Aquí sí. Bueno, aquí en este canal, si ustedes ven en esta rampa y se fijan aquí adentro, aquí arriba se nota apenas que hay un remanso como este. Entonces aquí el flujo, imagínense, véanlo acá, que viene por este canal, viene como muy tranquilito aquí y de pronto aquí se acelera y cae y se hace una turbulencia acá. Esto es flujo rápidamente variable. ¿Por qué? Porque está variando desde estar casi lento, despacito, digamos, como casi quieto, a agarrar mucha velocidad y después frenar demasiado rápido. No sé si lo notan acá. Aquí el flujo viene muy rápido y aquí pierde la velocidad y gana altura. ¿Lo ven? Esto es lo que se llama un salto hidráulico. Esa es la diferencia, digamos, de flujo rápidamente variable. Este es rápidamente variable. Estaba casi quieto aquí arriba, cae muy rápido, entonces se acelera demasiado y después frena demasiado y vuelve a agarrar otra vez altura. No sé si queda claro eso del flujo rápidamente variado, que es el que me interesaba. Volvimos a la presentación, sí. Sí, Sí, profe. pero Ok, entonces vamos a ver en esta filminilla que más o menos trae los tipos de flujo y dónde se dan. Por ejemplo, así tenemos aquí un tanque, ese es como el tanque ese de donde salía la rampa. Si ustedes se dan cuenta, aquí aquí en este nivel de acá, el flujo está básicamente quieto, está dentro de un tanque.
No importa por dónde le está entrando el agua, a este nivel, digamos, se mantiene y el agua está aquí sin movimiento. Por la existencia de esta compuerta, estas son compuertas de fondo, no es por el lado de arriba, sino que comenzamos a abrir de abajo hacia arriba. No es un vertedor, sino es una compuerta. Aquí el flujo pasa muy rápido. De este lado está con velocidad cero. Y aquí, de aquí a acá se acelera hasta que adquiere una alta velocidad. No sé si ven aquí. Y aquí la fricción con respecto al piso hace que comience a frenar un poquito, despacito. Y aquí, en vista de que esta pared no deja que el agua siga con esa velocidad, se genera este remanso acá. El agua pierde velocidad y comienza a ganar altura. No sé si se acuerdan de que en la ecuación de Bernoulli vimos que del lado izquierdo tenemos Z y del lado derecho tenemos V al cuadrado entre 2G. Entonces, si se me reduce V al cuadrado entre 2G, tiene que irse para algún lado. ¿Para dónde? Tiene que convertirse en altura. En Z no se puede convertir, entonces se convierte en Y. Entonces vamos a ver, aquí, en el punto 1, de aquí a acá, se genera flujo rápidamente variado, que era lo que decía. De cero alcanzó una velocidad altísima aquí. Y luego, en la zona 2, de aquí a acá, no sé si ven que iba con este tirante muy bajito y por lo tanto la velocidad es muy alta aquí y se va haciendo el tirante cada vez más alto, por lo tanto aquí llego con una velocidad más lenta que acá. Entonces, esto de flujo rápido, gradualmente variado porque ocurre en una distancia larga un cambio muy pequeño. En el punto 3 hay un salto hidráulico, que es ese fenómeno que les digo de que se gana altura por pérdida de velocidad, donde ocurre otra vez flujo rápidamente variado. De aquí a acá no se está tomando en cuenta, porque no sé si ven que esta línea de aquí más o menos viene paralela con esto. O sea que aquí ni está acelerándose ni nada. Aquí el flujo es como medio uniforme por la existencia de esta pared o este vertedor. El paso por encima del vertedor y caer acá, ¿verdad? Se le llama caída hidráulica. Esto también es flujo rápidamente variado, que lo vimos en el videito ese que les mostré. Y después aquí en 5, no sé si ven que de esta altura comienza a hacerse más pequeña, por lo tanto el flujo aquí comienza a acelerarse y a ir a más alta velocidad hasta llegar acá, pero lo hace en una distancia larga. Este flujo es gradualmente variado. Y aquí hay una caída hidráulica que se llama. Es el contrario del salto hidráulico, que es una caída hidráulica donde el flujo comienza a acelerarse, ¿verdad? Y el flujo después sigue gradualmente variado. Vean que el salto hidráulico es rápidamente variado, pero la caída hidráulica es gradualmente variada. No sé si se entienden los ejemplos de tipos de flujo, que básicamente eso es lo que existe. Cuando uno va a diseñar canales, lo que va a hacer es este tipo de cosas, o un flujo rápidamente variado, gradualmente variado, o un salto hidráulico, o una caída hidráulica, o una caída hidráulica de delantal como esta. Esta de aquí se parece a la del vertedor que les enseñé en el video. No sé si tienen alguna pregunta aquí. Vean que son todos los nombres de cosas. Todavía no vamos a hacer nada con esto, nada más aprendernos de que eso existe, digamos. Ok, también se pueden clasificar los flujos por el estado del flujo, ¿se acuerdan? Esto es el número de Reynolds. ¿Y qué determinaba el número de Reynolds? Si un flujo era laminar o si era turbulento. En un canal también se puede calcular el número de Reynolds. Sin embargo, el número de Reynolds en los canales utiliza un valor que no es el diámetro. Obviamente no hay un diámetro en un canal, ¿verdad? Recordatorio, el número de Reynolds lo que nos medía era la relación que había entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas. ¿Qué significa esto? Que si la inercia es muy grande, es porque tenemos velocidades altas, ¿verdad? Y si las fuerzas viscosas son muy grandes, es porque hay alta viscosidad, o sea que hay fuerzas de cortante. Cuando estas ganan, tiene que ser porque la velocidad es muy lenta para que actúen más las fuerzas viscosas, o sea, el cortante en el fluido, que las fuerzas de inercia. Entonces, ¿qué pasa si el número de Reynolds es muy grande? Las fuerzas de inercia son muy grandes, ¿verdad? Y las viscosas muy pequeñas. Por lo tanto, el flujo es más orientado a ser turbulento.
Y si las fuerzas viscosas fueran muy grandes y las de inercia muy pequeñas, entonces el número sería muy pequeño, por lo tanto tiene más importancia las fuerzas viscosas. Este es un repaso de fluidos, ustedes lo sabían. Ahora bien, el número de Reynolds normal, o sea, la definición verdadera del número de Reynolds es la velocidad por la longitud característica del conducto dividido entre la viscosidad cinemática. Resulta que en un tubo, la longitud característica es el diámetro del tubo. En un canal, la longitud característica es el radio hidráulico, R. Yo le pongo RH para diferenciarlo, porque como este es RE y el otro es radio hidráulico, y se me enredan, entonces le pongo RH a veces. ¿Ok? Estamos. ¿Qué significa el radio hidráulico? Es la relación, ahora lo vamos a ver, el radio hidráulico es la relación del área con el ancho del conducto. ¿Ok? Entonces, en un canal, eso sí, los números cambian. En un canal, si el número de Reynolds es menor que 500, el flujo laminar, vean qué número es más pequeñillo. Si el Reynolds está entre 2000 y 500, el flujo es en transición, que habíamos dicho que no hay ninguno de los dos, ¿verdad? Como que se comporta a ratos de uno y a ratos del otro. Y mayor que 2000 Reynolds, el flujo es turbulento. Eso no hay gran cosa. Ahora hablamos del radio hidráulico porque es un cálculo, no sé si está aquí en la presentación, pero si no lo apuntamos por ahí. Luego está el número de Freud, dice Toño, Freud. Si yo digo fraude, suena muy raro. Ok, este número de Freud, o de Freud, lo que relaciona son las fuerzas de inercia con respecto a las fuerzas de gravedad. Entonces, ¿de qué me va a estar hablando esto? De el tipo de cantidad de energía que hay dentro del movimiento. Básicamente es eso. O sea, lo que me va a decir el número de Freud es el tipo de energía que se está usando. Si se está usando más energía potencial o más energía cinética, básicamente. Y el número de Freud se calcula con la velocidad dividido entre la raíz de G entre D. Pero este D no es el diámetro, porque no hay diámetros acá. Este D se conoce como la profundidad hidráulica del conducto. Ahorita le explicamos qué es. Ok, en un conducto rectangular, la profundidad hidráulica es la altura del piso al borde del agua. Pero cuando estamos en un canal que no es rectangular, que tiene otra forma, es como quien dice la altura promedio, más o menos. Vamos a tratar de explicarlo ahí, básicamente con una función y una ecuación. ¿Ok? Estas relaciones dicen que si el número de Freud es menor que 1, significa que tenemos menos energía cinética, que es la que está arriba, y más energía potencial. Por lo tanto, el flujo se considera subcrítico. Esta palabra subcrítico significa que está para abajo del crítico. ¿Ok? El punto crítico lo vamos a explicar ahorita. Si el número de Reynolds es igual a 1, el flujo se considera que está en equilibrio, es crítico. O sea, la energía cinética y la energía potencial están en equilibrio. Y si el número de Freud es mayor que 1, el flujo se considera supercrítico. Básicamente, cuando tenemos flujo subcrítico, lo que tenemos que tratar de entender es que el agua es como mansa y va despacio y tiene peraltes altos, tiene alturas de profundidades altas. En cambio, si el flujo es supercrítico, la velocidad es alta, la altura del tirante del agua es bajita y uno lo ve que va con muchísimo más turbulencia y va más rápido. ¿Ok? Entonces, no sé si ustedes han visto que ustedes van a un lugar, por ejemplo, y ven un río y lo ven muy mansito así, ¿verdad? Se lo imaginan que va muy mansito y ustedes dicen es que es muy plano aquí. Bueno, eso tiene que ver. Cuando el río va así, eso es que el flujo es subcrítico. Pero cuando ustedes ven un río que va a alta velocidad entre las piedras y como los rápidos, ese flujo es más del tipo supercrítico. Ahorita se los voy a volver a mostrar en la presentación esta. Ops, dejé de compartir. Dios santo. Ok. Ustedes ven, ustedes ven por acá
si aquí el agua se ve como un espejo, como muy brillante, como muy tranquila, como muy suave, es porque aquí el flujo es subcrítico. Y aquí, en esta parte de aquí donde cae el agua, el flujo es supercrítico. Este de acá es flujo supercrítico, ¿lo ven? Bajito, delgadito y muy alta velocidad. Y esa misma cantidad de agua está a este otro lado. Aquí está todavía muy revuelta por el salto hidráulico, pero no sé si ven que ya aquí va más despacio hacia el lado de adelante, porque aquí el flujo es supercrítico. En alguna parte vean que este de aquí atrás es subcrítico y aquí ya es crítico. En alguna parte de aquí se pasa desde flujo subcrítico a un punto donde es crítico y después se hace supercrítico. Ese punto de equilibrio casi siempre está en el puro vértice del vertedor. Se corre un poquito por las pérdidas de carga, pero eso no es importante. Ok. No sé si quedó claro eso de los flujos críticos y supercríticos. Sí, profe, Ok, gracias. ok. Entonces yo me tiro a nadar a un río si lo veo subcrítico. Si lo veo supercrítico, no, porque me va a llevar arrastrado, ¿verdad? ¿Cierto? Ok. Aquí, aquí viene un asunto importante que voy a tratar de enseñarles en un videito ahora. La velocidad de las ondas pequeñas de gravedad en el agua la conocemos como C. ¿Saben qué son esas ondas? Si ustedes tiran una piedrilla en el agua, en el lago, en un lago así, o en un estanque, se forman unas ondas que se van expandiendo como círculos, ¿sí? Entonces, la velocidad de esas ondas va a depender de la profundidad hidráulica y la raíz cuadrada de profundidad hidráulica y G. Entonces, si el número de Froude es menor que 1, la velocidad del agua va a ser menor que esta C con la que viajan las ondas por encima del agua. ¿Ok? Entonces yo tiro una piedra donde el número de Froude es menor que 1, se van a formar ondas hacia los dos lados, hacia abajo y hacia arriba. ¿Ok? En este caso, como la velocidad del flujo es menor que la de las ondas que van hacia arriba, uno ve que las ondas se desplazan en contra de la corriente, van subiendo en contra de la corriente. Pero si el número de Froude es mayor que 1, la velocidad del agua es muchísimo más alta que la velocidad de las ondas. Entonces, si ustedes tiran una piedra, solo se ven las ondas que cogen para abajo. Es más, casi ni se ven porque se las arrastra demasiado rápido. ¿Ok? Entonces se dice así, que cuando el flujo es subcrítico, el flujo está controlado por el aguas abajo. O sea, si yo pongo una compuerta en flujo subcrítico, el agua va a comenzar a devolverse. ¿Por qué? Porque como va tan despacio, le da chance a las ondas de devolverse y el control lo pongo abajo. En cambio, cuando el flujo es supercrítico, como este, que el agua va muy rápido, el flujo se controla de aguas arriba. Para poderlo controlar, yo no puedo controlarlo con una compuerta abajo, o sea, no puedo determinar su comportamiento de abajo, sino que lo controlo con la compuerta arriba, ¿ok? A donde inicia el movimiento. No sé si eso queda claro. Yo sé que ahora no va a tener sentido, tengan esta filmina por ahí, cuando hagamos un análisis de cómo se comporta el tirante a lo largo de la superficie, vamos a tener que saber si el flujo es crítico, vamos para abajo, y si el flujo es supercrítico, analizamos para abajo, y si el flujo es subcrítico, analizamos para atrás, hacia arriba. ¿Ok? Ve, y entonces aquí está la filminita, pero yo por aquí se las voy a poner, vamos a ver si la encuentro. Creo que esto no, esto aquí. Vamos a ver, por aquí les puse, este, me dicen si ven el video, sí. Sí, profe. Ok, ahí vean que ahí hay van a haber dos tubos ahorita, y uno tiene flujo subcrítico y otro supercrítico. Ven aquí arriba, en la parte de arriba, que si yo tiro la piedrilla acá, el flujo se va moviendo hacia abajo, y vean que también se me va la onda hacia arriba, que era lo que les decía. Si el agua va muy despacio, ¿verdad? A la, a la, a la onda le da chance de devolverse
En cambio, aquí en flujo, si tiro en flujo supercrítico, si tiro el disturbio acá, las dos ondas se las lleva la corriente para abajo. No sé si queda claro esa diferencia de cómo se comportan las ondas sobre flujo crítico y sobre flujo subcrítico. ¿Sí? Seguimos. Esto simplemente para recordarles que hay varios tipos de canales, ¿verdad? Los canales naturales, ríos, quebradas, acequias y cualquier cosa ahí natural, como se ve en la foto de la derecha. Y después tenemos canales artificiales, que podemos tener canales prismáticos, como el de la foto, que no sé si lo ven, que es como un trapecio. Ahí va bien bonito. La sección se va comportando parejita a lo largo de la distancia. Y podría haber canales no prismáticos, o sea, como horadados ahí en la roca o se conforman en formas con cualquier forma. Nosotros, como nos vamos a dedicar a la hidráulica y nuestra intención es llevar agua de un lado a otro para diferentes razones, para riego, para abastecer un embalse y qué sé yo, o sea, no sé, traer agua para hacer un cultivo de peces, ¿verdad? Entonces, tenemos que diseñar el canal que traiga la cantidad de agua de una forma correcta, con la mejor uso de los materiales y la pendiente del terreno. ¿Ok? Entonces, vamos a definir algunas cosas. No importando la forma del canal, ¿verdad? El área mojada o el área hidráulica se conoce como el área que ocupa el agua en la sección transversal, ¿ok? En este caso, que tengo acá, si ustedes ven en esta tubería circular, como está canal abierto, la altura me va a definir toda esta sección de aquí, lo que está rayadito, como el área mojada, el área realmente por la que está pasando el flujo, que no es el área de todo el círculo, sino es un pedazo, ¿verdad? En un canal cerrado rectangular, el área mojada sería el ancho por la altura de aquí a acá, sin tomar en cuenta esta parte de aire. En un canal abierto rectangular, ya sabemos que el área mojada sería esta zona de aquí, que sería el ancho por la altura. En un triángulo, ¿verdad? Sería la altura multiplicada por la inclinación esta. Y el trapecio, pues es una combinación de un cuadrado más un triángulo, ¿verdad? Este más este, mira, este. Entonces, estamos con que el área no es el área del canal, sino el área de lo que tiene agua dentro del canal. Si tiene alguna duda, me paran ahí. ¿Okay? Esto es importante aprenderlo a calcular. Ustedes, yo sé que son expertos calculando el área, pero eh, a veces a uno se le olvidan las cosas. Ok, vamos a ver, voy a irme por atrás otra vez. Si ustedes se fijan acá, voy a hablar en este. El agua aquí tiene, para formar el área, tiene todos estos lados, ¿cierto? Este lado de acá, este de abajo y este de acá, los está definiendo la pared. Y el de arriba lo está definiendo la superficie libre. Si yo les digo que el perímetro de este flujo de agua, ¿cuál es? Y ustedes me van a decir que es el área de este cuadrado, pero en realidad esta área de aquí no ofrece resistencia. Para los cálculos es como si no existiera esta tapa de aquí arriba. No hay tapa arriba, solo tengo una, dos, tres tapas. Aquí tengo una, dos tapas. Aquí tengo tres. Y aquí vean qué bonita esta. Este es un arco bastante raro. Y esto tengo uno, dos, tres lados. ¿Ok? Entonces, a ese perímetro que les acabo de mostrar se llama perímetro mojado, que es el perímetro el perímetro del canal que está en contacto con el agua. O sea, es el contorno de la parte de canal que está en contacto con el agua. Entonces, este perímetro mojado aquí, que lo están viendo, esto es como un río, digamos, esta curva de acá sería el perímetro mojado y que tiene esta distancia de aquí a acá. Y la otra que se conoce como ancho del canal o espejo del canal. A mí me gusta decirle espejo, me acuerdo más, que es la parte brillante del agua. Ese es el ancho de la superficie libre. Entonces, si esto estoy viendo que ahí tengo el flujo pasando a través de A, el ancho T o espejo T sería la longitud que va desde un lado a otro en contacto con el aire. ¿Sí?
Otra definición importante es la profundidad. La profundidad es la distancia vertical desde el punto más bajo de la sección a la superficie. Ven que la profundidad es de aquí a acá y lo mido en Y. Pero el tirante, esta distancia que va de aquí a acá, es la distancia perpendicular. Esta distancia perpendicular aquí es la que me define la verdadera presión, ¿verdad? De aquí a acá. Y esta distancia se diferencia de Y por el ángulo este. Cuando el ángulo este es casi cero, yo puedo decir que estas dos son iguales. Normalmente los canales no tienen pendientes tan altas, entonces casi siempre se puede considerar eso, ¿verdad? Entonces de aquí yo tengo que el tirante D es igual a Y, que es la altura, la profundidad, multiplicada por el coseno de este ángulo. ¿Ok? Y otras definiciones. Yo les había hablado del radio hidráulico. El radio hidráulico es el área entre el perímetro mojado. Entonces, en un círculo, el radio hidráulico sería área entre perímetro, que sería pi, ¿verdad? No, 2pi. Sí. La profundidad hidráulica D, habíamos dicho, ¿verdad? De las ecuaciones anteriores, la profundidad hidráulica es agarrar toda el área y dividirla entre el espejo T. Y el factor de sección de flujos crítico, esto es para saber dónde ocurre el flujo crítico, lo vamos a ver más adelante, que la vamos a llamar Z sub C, es igual al área o la raíz cuadrada de la profundidad hidráulica. Esta profundidad hidráulica es importantísima saberla calcular, pero es tan fácil como agarrar área entre el espejo y otra vez el radio hidráulico, área entre perímetro mojado. ¿Okay? Estos valdría la pena que ya los vayan anotando ahí en alguna de las tablas que usamos para hacer tareas y esas cosas. Por acá, no lo voy a discutir mucho, están para diferentes tipos de decisiones típicas que se usan para hacer canales. Tenemos cómo se calcula el área, cómo se calcula el perímetro mojado, cómo se calcula el radio hidráulico, pero básicamente esta sale de las otras, no vale la pena tanto. Y el espejo de agua B. Vean que en un canal rectangular como este, el área es B, que es el ancho, por Y. El perímetro mojado sería B más 2 veces Y. Y el espejo de agua sería B, ¿verdad? T sería igual a B. Vean que en un canal trapezoidal con una inclinación que tiene Z acá con respecto a 1, ¿verdad? Aquí le estoy dando en formato de gradiente la pendiente de esta talud. Entonces, otra vez, el área sería B por ZY. ¿Qué sería ZY? La proyección de esta altura, ¿verdad? Entonces serían este pedacito de acá multiplicado por Y. Ese sería el, el área. Vean que el perímetro mojado sería B más 2 veces Y por raíz de 1 más Z al cuadrado, ¿verdad? Que serían ¿cómo se llaman? Sí, estas hipotenusas, ¿verdad? Sacadas aquí en 1 al cuadrado más Z al cuadrado, ¿verdad? Este es el teorema de Pitágoras para encontrar esta distancia y esta distancia en términos de Y Z más B. Y vean que el espejo de agua sería B más 2 veces Z por Y, ¿verdad? Z por Y sería esta distancia de aquí. Entonces, T sería B más 2 veces este pedacito, que es Z por Y. Y así sucesivamente. Y que me interesa ahora que veamos un poquito es que en un círculo la cosa está media complicada porque esta altura Y va a depender de este valor Z, ¿verdad? Y del diámetro de la tubería. ¿Zeta de qué va a depender? De Y, o Y va a depender de este ángulo zeta. Entonces, zeta menos sen zeta por D al cuadrado entre 8, este sería el área. El perímetro mojado sería zeta por D entre 2. ¿Verdad? Sería toda esta área entre 2. Y vean que el espejo de agua tiene dos formas de calcularlo. El seno de zeta medios por el diámetro, por el diámetro, sí. O si no, 2 veces raíz de Y por D menos Y. Ok. Esto hace que los canales tengan, los canales circulares tengan unas ecuaciones medias complicadas porque al principio al aumentar muy poco Y, va aumentando mucho el área y después
al final la voz sigue aumentando y casi no aumenta el área. Y es parabólico, ¿verdad? Esto es una ecuación de una parábola, ¿verdad? Que depende de la altura. Ok. Ahí les quedan esas ecuaciones. Simplemente para terminar de explicarles un poquito de dónde salen esas ecuaciones tan feas de- del canal circular. Vea que si yo defino una altura y a donde está el ancho, a esta altura aquí tengo el tirante T. Pero ¿cómo calculo el tirante T aquí? Bueno, dependiendo de cuánto es esta altura, ¿verdad? Yo sé que aquí a la pura mitad yo tengo de medios, ¿verdad? De sub 0 medios lo tengo acá. Entonces, de aquí para acá lo que necesito saber es este Y, este X. Este X de aquí a acá va a depender de este ángulo, pero este ángulo, ¿a qué es igual? O este. Pero no sé si se lo imaginan acá, voy a ver si puedo hacer una línea. Si yo trazo una línea de aquí a acá, yo sé que este arco, voy a ponerlo aquí, este arco de aquí a aquí es pi, ¿verdad? Y yo sé que de aquí a acá, esta distancia de aquí a acá, es zeta medios, porque si zeta es todo esto de aquí es zeta medios. Y entonces esto de aquí lo puedo llamar beta, digamos. Okay. No sé si ven que este beta y este alfa están relacionados, simplemente sí, son los complementarios. ¿Sí? Entonces, no sé si se dieron cuenta de que Y es igual, ¿verdad? A de medios más X, pero X ¿qué es? X es, como esto es beta, ¿verdad? Beta que es igual a pi menos zeta medios. Esto de aquí, esto es beta, ¿cierto? Entonces aquí tengo que Y es igual a D medios, ¿verdad? D medio. De aquí a aquí hay D medios. Esto de aquí a acá es D medios. Esto de aquí es X y X es igual a ¿qué? A D medios multiplicado por el coseno de 1 más pi. Perdón, pi menos zeta medios. Por lo tanto, entonces Y, ¿verdad? Esta es la parte que es X y esta parte de aquí por 1Y, ¿verdad? Entonces, vean que la altura Y la puedo obtener en términos de este valor de zeta. Y zeta básicamente es 2 veces pi menos el 2 coseno de 1 a la menos 1, perdón, de 2y entre d sub 0 menos 1. Es simplemente como para despejar zeta en términos de y para poder hacer las ecuaciones más adelante. Entonces aquí importante que recuerden esta ecuación que tiene que ver con la forma en que y zeta están relacionados. Porque el área va a depender de este valor de y el perímetro mojado va a depender del valor de y T va a depender del valor de Y. ¿Okay? En los canales, la velocidad no es en la parte más alta del canal, pero tampoco es en las paredes. Recuerden que por el teorema que es el famoso del no deslizamiento, aquí en las paredes la velocidad es cero y por lo tanto a medida que yo me voy alejando de la pared, la velocidad cada vez va siendo más grande. Entonces cada uno de los canales tiene un punto donde la velocidad es máxima. Entonces más o menos conociendo estos canales uno podría medir el punto donde la velocidad es máxima y hacer un perfil de velocidades más o menos y poder calcular ahí una velocidad media y decir cuánto es la velocidad aquí en el canal. Pero vean que es bastante complicado. Por eso en canales se trabaja con velocidades promedio, o sea, se calcula el caudal y se divide entre el área y se trabajan con velocidades medias. Pero sí se sabe que hay partes donde la velocidad es más alta y partes donde la velocidad es más baja. Vean que aquí en este canal la velocidad más alta es como por ahí. Y
Y vean que este no está arriba, sino que está un poco más abajo. ¿Ok? Simplemente para que lo tomen en cuenta, calcular los coeficientes alfa y beta de Coriolis y Wozniacki en canales se hace de la misma forma que se hace con tuberías, pero lo que hay que hacer es, de, por integrales, si conociéramos las formas de, de las secciones, pero si es un río así que tiene esta forma, lo que hay que hacer es partir esto como en pedacitos de área, hacer unos perfilitos aquí de velocidades, encontrar la velocidad máxima y la promedio, y entonces alfa estaría dado por la sumatoria de las velocidades entre la velocidad promedio de cada uno de estos pedacitos sumados, ¿verdad? Y multiplicados por el I, y ahí se despejaría el valor de alfa. Y el de beta se haría básicamente igual. Sin embargo, esto es muy complicado, digamos, para un trabajo, para hacer una cosa de estas es bien, mucho trabajo, muy laborioso. Hay que ir al río y medir en cada una de esas áreas, hacer un perfil de velocidades así como vertical para poder encontrar la velocidad máxima, la mínima y la promedio. Como en la mayoría de los casos no se disponen de aforos, uno podría estimar que el alfa anda como 1 más 3 veces e al cuadrado menos 2 veces e a la 3, donde es la relación que hay entre la velocidad máxima y la velocidad promedio. Entonces uno iría a este río, digamos, y busca aquí la velocidad máxima y trata de despejar de un aforo de caudal la velocidad promedio y obtiene este valor de E y utiliza ese valor para calcular el valor alfa y beta. Sin embargo, estos valores no son tan feos en canales. Vean que en canales regulares el valor de alfa anda de 1.1 a 1.2 con un promedio de 1.15 y el beta 1.03 a 1.07. Ven que casi son 1. Para mí esto no es tan complicado. Digamos, para ríos, podría ser cualquier cosa, ¿verdad? Porque los ríos son así medios complicados, pero de 1.20 a 2 no es tanto desplome. Ya 2 sí es mucho, digamos, pero uno podría utilizar más o menos así valores promedio. Hay un libro ahí famoso, 20 Show, que tiene tablas con fotos y le dice más o menos qué puede ser. Mira, aquí está, abajo el nombre, sacado de este libro. Ese tiene tablas y que le puede, viendo una foto, uno decir, esto es flujo de tal tipo y el alfa anda en tanto. Y utilizo eso para el análisis. O alguien de ustedes puede hacer una tesis de eso. Ok, cuando hay pendientes muy altas, obviamente que el coseno del ángulo, ¿verdad? Este ángulo de inclinación es importante y entonces afecta a la hora de calcular la presión, porque la presión es gamma por D, ¿verdad? D es esta profundidad inclinada, en realidad es gamma por Y, pero Y es D por el coseno de zeta, ¿ok? Entonces la presión es gamma por D por el coseno de zeta, pero D es Y coseno de zeta. Entonces, la presión, aquí parece que hay un error. Táchenlo ahí en sus notas. Bien que aquí este Y no es Y, no es D, es Y, porque lo estoy evaluando de este lado, D, coseno de zeta, entonces queda aquí al cuadrado. ¿Okay? Y este es Y también. Ok. Casi siempre el zeta es muy pequeño y entonces el coseno cuadrado de zeta es casi igual a 1. Y vean que esto lo podemos tomar en cuenta para pendientes menores a 5 grados. Y casi todos los canales tienen pendientes muy bajas. O sea que son muy pocos los casos donde la presión se va a ver afectada por el peso del agua, ¿verdad? Porque si ustedes ven aquí, es la distribución de presiones tiene dos componentes. Tiene una componente de presión, pero además tiene una componente del peso, del flujo. Pero el peso del flujo lo puedo descomponer en dos cosas. Una componente para acá y una componente para allá. Entonces, esta componente del peso sí está afectando al flujo, pero sí, en los casos en que la pendiente es muy grande, que eso casi nunca sucede.
Por esa razón, entonces, si ustedes ven una curvatura así en un canal, obviamente el peso del flujo al tratar de bajar y volver a subir genera un movimiento aquí con fuerza centrífuga que hace que aumente el peso en esta dirección, por lo tanto la presión aumenta. Y en un flujo al revés, que va subiendo y después vuelve a bajar, más bien la fuerza centrífuga hace que pese menos, porque el flujo va subiendo y entonces va en contra de la gravedad, y después comienza a bajar y hace una rotación alrededor de acá. Entonces sabemos por las ecuaciones de fuerza que la fuerza es el peso más la aceleración, y recuerden que la aceleración es la velocidad al cuadrado entre el radio, y convirtiendo un valor c, que es y por la velocidad al cuadrado entre g y el radio de curvatura, yo puedo obtener que la presión es la altura de aquí a acá, más o menos este valor de c, dependiendo de si es una curva así o si es una curva en la otra dirección. Entonces, cuando uno analiza un canal, ¿verdad? La presión acá podría ser mayor si hay una curvatura como en U, y si hay una curvatura así invertida convexa, perdón, será menor. Bueno, aquí está separado, digamos, ya en partes. Si el flujo es convexo, la presión la presión, ¿verdad? P entre gamma sería Y, que es la altura del agua de aquí a acá, menos el C, y si más bien va haciendo la curva para otro lado, sería sumar. ¿Ok? Yo creo que ya con eso terminamos el, el tema, digamos. Ahora vienen unos ejercicios. Antes de eso quería mostrarles otra cosa. Ok, ¿qué es lo que les quería mostrar? ¿Qué pasaría? Cogí para el otro lado. ¿Qué pasa en este caso de que el agua hace así? Estoy aumentando la presión acá, pero después voy a obligar al agua a hacer este movimiento. Imagínense que esto es un solo flujo. Si yo logro hacer esto así, aquí estoy bajando la presión. Y si estoy bajando la presión, lo que estoy logrando aquí es hacer un salto del agua. Entonces quería mostrarles un salto hidráulico que es parte de los ejercicios, porque una forma de perder energía es hacer este tipo de saltos, que lo que yo logro es hacer que el agua brinque y salga para arriba. Vamos a ver si lo logro. Si lo logro ver aquí. Este vertedor. Vean qué bonito esto. Esto es el vertedor de Peirce. Es el vertedor de excedencias, y entonces lo que se busca es que aquí en el salto haya una generación de fuerza que produzca una pérdida de energía muy alta, para que el agua cuando ya va en el aire vaya con menos energía y cause menos daño allá en la parte de abajo. Vean qué buen poco de agua. Ya voy a pausarlo porque eso ya es mucha la cosa. Ok. Entonces, aquí tengo unos ejercicios de la lección, pero como ya se me acabó el tiempo, voy a repasarlos muy rápido y ya no voy a hacerlos aquí como iba a hacerlos uno por uno, sino que entonces les voy a compartir la presentación por aquí. Se los puse ya resueltos, y hablemoslos rápido. Por ejemplo, este es un canal trapezoidal o trapecial, ¿ok? Y entonces dice que mide 5 metros de ancho, de aquí a acá mide 5 metros. El talud es 1 con Z, o sea que en Y es 1 y en Z es 1.5. Vean que es Z 1.5. Recuerden que si tengo el vertedor
Vamos a ver si tengo el vertedor así. A esta parte de aquí, esto es Z y esto es perdón, esta parte de abajo es Z y esto de aquí es 1. En este caso, obviamente, este vertedor es más inclinado porque esto es más grande que esta parte. Ok, eso era lo que les iba a comentar. Entonces, dicen que el caudal es de 20 metros cúbicos por segundo y la profundidad es de 2 metros, o sea que de, desde este punto a este punto van 2 metros. Entonces, ¿qué hay que calcular? El área hidráulica, el radio hidráulico, la profundidad hidráulica y el número de fraude y el número de Reynolds, Root, que se le dice. El área, según la tabla aquella, sin pensarlo mucho, sería B por Y más Z por Y al cuadrado. Entonces, B es 5. Y es la altura, 2 metros. Más Z, que es 1.5 multiplicado por Y al cuadrado, que es 2.2. Entonces, 2.2, 2 al cuadrado serían 4 por 1.5 más 5 por 2, 10, 16. Ok, 4 por 1.5 es 6. Da 16 metros cuadrados. El perímetro mojado sería esta distancia de aquí más esta, que serían, según la tabla, B más 2Y multiplicado por 1 más Z al cuadrado, y esto daría a 12.21 metros. Por lo tanto, el radio hidráulico es el área entre el perímetro mojado. Entonces, el radio hidráulico sería 16 entre 12.21, y sería 1.31. Luego nos piden que calculemos el número de Fruit, pero el número de Fruit necesitamos la profundidad hidráulica. Entonces, para calcular la profundidad hidráulica necesitamos el espejo de agua, esta distancia de aquí a acá. Y esa sería B, que eran 5, más 2 veces Z por Y, o sea, 5 más 2 por 1.5 por 2 igual a 11 metros. Por lo tanto, la profundidad hidráulica sería área entre el espejo, 16 entre 11, 1.455. Para calcular Reynolds, necesitamos la velocidad, y la velocidad es el caudal entre el área, o sea, 20 metros cúbicos por segundo entre 16 metros cúbicos da 1.25 metros por segundo. El número de Reynolds sería velocidad por el radio hidráulico entre la viscosidad cinemática. 1.25 es la velocidad que acabo de calcular acá, multiplicada por el radio hidráulico, es que nos dio 1.31 entre 1.007 por 10 a la menos 6, perdón. Y el Reynolds daría 1.626.118, por lo tanto, muy turbulento, ¿verdad? Y el número de Fruit sería la velocidad entre raíz de G entre raíz de G y profundidad hidráulica. 1.25, que es la velocidad, entre 9.81 por la profundidad, que es 1.455, y esto daría 0.331, que es menor que 1, por lo tanto el flujo es subcrítico. Ok, les quedan a ustedes, ya para que se puedan desconectar, les quedan el siguiente ejercicio, que tiene que ver con los mismos cálculos, pero para un canal circular. Se los dejo ahí para que lo hagan o lo repasen. Y por último, calcular ahí la presión aquí en este punto C, que tiene que ver con la presión de esta altura de agua, más aquel valor C que dependía de la curvatura de este círculo, que es R. Y ahí está la solución. Esto era para que ya conocieran de qué se trata este salto.